¿Dónde? ¿Dónde está? Ahí está, hermana Feli. ¿Dónde está? Todavía no se conecta. Bueno, empezamos. Seguimos con la serie Las cartas de Rav Shaul. Estamos en la carta a los Efesios y hoy nos toca el capítulo 3. A propósito, en la serie de... ¿Cómo se llama tu clase? Las buenas nuevas según el COVID-19. Ya menos se termina. Aún no sabemos qué vamos a ver. No sé si la maestra ya pensó en algo. Les tenga alguna propuesta Ajá. Como 10 capítulos más y ya se acaba. No, dijiste que estábamos en el último, ¿no? No, este es el último y el penúltimo. El que sigue O sea, unas 3 o 4 clases más. Para que vayan pensando. Vayamos pensando. Shalom, hermanos, bendiciones. Hay un libro que me pasó la hermana Hilda, que se llama, ya se me olvidó, Fundamentos de los Apóstoles. Algo así, o sea, la página es de así algo de Nazareno, pero el libro es sobre el fundamento de los apóstoles. Lo he estado viendo, está muy bueno la verdad, pero para los que van empezando está muy muy bien. Para los que ya tienen tiempo como aquí, que hay puro estudioso ya a nivel 3, 4. Ya están como para ese que dice Karen, el regreso del marrano kosher. Lo que me di cuenta es que todo ese tema de la división, todo eso me interesa mucho. ¿La división del reino? Del reino. Sí, ese libro, de hecho ya lo imprimí, ahí lo traigo, ya impreso y todo. Lo maneja muy bien el hermano, o sea, hizo un buen bosquejo, un orden. Está pues basado en el libro de los Hechos, pero sí, o sea, se regresa a la división del reino, todo muy bien. Pero bueno, podría ser alguna alternativa. Vamos a ver más adelante. Efesios 3. Esta clase le titulamos El misterio del Evangelio. El primer estudio, ¿cuál fue? ¿Se acuerdan? Predestinación. El segundo, salvación. Y hoy vamos a hablar del misterio del Evangelio. Entonces recuerde, dijimos esta carta a los Efesios, el Rav Shaul maneja los temas de tal modo que primero está hablando de doctrina. Básicamente, como lo vimos, el primer capítulo habla de predestinación, el segundo habla de la salvación, y en este capítulo 3 se enfoca en el tema del misterio de las buenas noticias, o el misterio del Evangelio. Y a partir del capítulo 4, pues va a cambiar, ¿verdad? Un poquito, va a dejar como que a un lado la teoría o la doctrina para enfocarse en cómo vivir, ¿verdad? Cómo vivir con esa teoría que hemos aprendido. Pues vamos a ver la primera pregunta número 1. Yo la leo y ustedes responden. Vamos a cambiar la dinámica, ¿no? ¿A qué se refiere Shaul con la frase prisionero del Mashiach?
¿Sí leyeron el capítulo 3? Por ahí debía haber empezado, ¿ah? 2, 3 contestaron que sí, los demás. Bueno, ¿qué les parece? Les regalo 2 minutos para que lo lean. O hasta en 1 minuto, yo creo. Lo leen mientras yo aquí los espero. Los espero a que lo lean. Como cuando les ponía examen en el instituto, ¿se acuerdan? Que los estaba interrumpe. Y ustedes, ay hermano, ya déjenos contestar. Y yo haciendo, y yo haciendo mi soliloquio, y hable y hable solo. Ya les voy a dejar leer. Es que me dan ansias de ver tanto silencio. Me voy a platicar acá con los hermanos virtuales. ¿Quién está por acá? Yosef Ben Israel, Shalom. Hermana Ketita. Sí está. Shalom, Iván. ¿Por qué no estás aquí, Iván? Shirley no ha aparecido. Si alguien ha visto a la hermana Shirley, favor de decirle que la estamos extrañando. Eso, Iván, ahí viene Iván en camino. Perfecto. Si ves a la hermana Shirley, Iván, le dices también que se venga. Que le hicieron buñuelos. ¿Listo? ¿Ya acabaron? Con tantas interrupciones, ¿no? ¿Cuántos versos tiene el capítulo 3? 21. ¿Y se dieron cuenta que sí utiliza varias veces la palabra misterio? Sí. De ahí toman, yo creo, la Iglesia Católica, ¿no? El término de los misterios. Digo, nunca fui católico, pero he escuchado que se refieren así como a los misterios. Los que fueron católicos, sí. ¿Cómo? Los rosarios son varios misterios. Ah, ok. Los misterios. Bueno, hoy vamos a hablar aquí del misterio del Evangelio. El tema de ayer me vi tentado a ponerle el misterio del burro, pero siempre no, dije no, se oye medio así, por lo del burrito, ¿verdad?, que mandó desatar Yeshua, el misterio del burro, porque sí es un misterio que se aclara, porque el burro pues es Efraín, por no decir el burro soy yo. ¿Listo? Sí. Bueno, ahora sí, pregunta número 1. ¿A qué se refiere Shaul con la frase prisionero de el Mashiach? A mí me gusta mucho la frase prisionero de esperanza que decimos en el Abdalá. De hecho, así tengo ¿qué tengo? Mi teléfono, mi Bluetooth, algo. ¿Eh? El Bluetooth, ¿no? Así salgo como prisionero de esperanza. Hermana Angie, usted también es prisionera de esperanza, ¿verdad? Sí. ¿Quién más es prisionero de esperanza? En sí todos somos prisioneros de esperanza. Sumido en densas tinieblas. Sí, somos prisioneros de esperanza. Bueno, Rab Shaul dice, ahí al principio del capítulo,
que él es prisionero del Mashiach. ¿A qué se refiere, hermanos? ¿Qué quiso decir con eso? ¿Qué está diciendo? Soy prisionero del Mashiach. Es como una encomienda que se le dio que nos puede hacer también esta carta. Muy bien. Él usa en otros pasajes también el término esclavo. Esclavo. O sea, es que él está... Es lo que les iba a comentar. Normalmente él habla de sí mismo como esclavo, siervo, ¿verdad?, del Mashiach. Pero en esta carta se refiere a sí mismo como prisionero del Mashiach. ¿Qué hay de diferente, digamos, en esta carta a otras? ¿O por qué aquí usa esta referencia? Cuando vimos la introducción a la carta a los Efesios, ¿se acuerdan que vimos el texto de Hechos? Vimos como lo que sería la precuela, ¿sí?, la precuela de la carta a los Efesios, lo que ocurrió, cómo fue que él conoció a los Efesios, cómo llegó, lo que pasó ahí, se fue, regresó, se despide de ellos. Nos dice Hechos, que se despide de ellos como diciendo, pues es probable que no los vuelva a ver, porque voy a Jerusalén, y como que ya el Eterno le había mostrado algo, y se despiden entre lágrimas. Es un pasaje muy emotivo, me parece que es Hechos 19 o 20, el 20, donde se despide de los Efesios entre lágrimas y todo. Después es cuando escribe la carta. Y efectivamente no los volvió a ver, ¿no? Entonces de ahí es que viene la frase prisionero del Mashiach. Entonces, ¿desde dónde escribió Rab Shaul esta carta a los Efesios? Desde la cárcel. Él ya está en la cárcel, prácticamente sentenciado, ya no habría de salir de la cárcel, y por eso escribe. Las cartas a Timoteo también están escritas desde la cárcel, y por eso él utiliza la frase prisionero del Mashiach. Entonces lo que él está expresando aquí es algo bien, pues bien bonito, ¿no? Porque él está diciendo, yo no soy preso de Roma, porque podría decir, ¿verdad?, pues aquí me tienen los romanos bien agarrado, preso, ¿no? No. Él dice prisionero del Mashiach. Yo estoy aquí porque el Mashiach me trajo aquí. O sea, esta es la voluntad del Mashiach. Él me trajo hasta aquí. A mí no me detiene ni el emperador, ni los fariseos, ni nadie. Es Mashiach quien me ha llevado por este proceso y quien me ha traído aquí. Y él sabía que sus días estaban ya a punto de terminar. Pero él expresa con esta frase que todo está en control del Mashiach, que él tiene el control de todas las situaciones. Yo creo que los escritos más profundos, más emotivos del Rab Shaul fueron los que hizo desde ahí, desde la cárcel y previo a su muerte. Entonces, eso es lo que significa la frase prisionero del Mashiach. La hermana Ketita dijo prisionero por el evangelio que le fue confiado a los gentiles. Sí, como decía Sergio, o sea, también tiene eso, o sea, sí se puede aplicar así, pero realmente él estaba escribiendo esa frase por la situación literal, ¿verdad?, que estaba viviendo, de que estaba preso, y que él quería, en este caso, que los efesios también entendieran que esto era por la voluntad del Eterno. Cuando el Mashiach habló de que cuando iba a morir, el Mashiach dijo que su vida a él nadie se la quitaba. Nadie se la quitaba. Entonces, por siglos y siglos se ha discutido y se sigue discutiendo quién mató al Mashiach, quién mató a Cristo. Y el Mashiach dijo, a mí nadie me mata, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Entonces, no se trata de eso.
Y así tenemos que aprender de Rab Shaul, que él decía prisionero del Mashiach. Cuando estamos pasando nosotros por situaciones difíciles en nuestra vida, tenemos que aceptar que es la voluntad del Eterno que eso pase. Si estamos así como prisioneros de una enfermedad, de una circunstancia como ahorita el mundo entero, pues es que esa es la voluntad del Eterno. Nada se escapa a la voluntad del Eterno. Bueno, número 2, ¿por qué piensa usted que el misterio del Evangelio no se dio a conocer a generaciones anteriores al Rab Shaul? Y noten que pusimos en negrita, no se dio a conocer. Porque esto es algo que él dice, ¿no? Aquí en la carta. Él dice que el misterio del Evangelio le fue dado a él y no a generaciones pasadas o generaciones anteriores. ¿Por qué creen que fueron así las cosas, hermanos? Ahora, ¿creen que literalmente no se dio a conocer? Yo digo que no se dio a Es conocer que hay que recién. definir cuál es el misterio. Pero todavía no llegamos ahí. O sea, aquí primero es que él dice que este misterio que a él le fue revelado no se dio o no se reveló antes. Entonces la pregunta es, ¿realmente no se dio a conocer? La hermana Asunción dice que sí se dio a conocer. Yo creo que sí, está escrito. O sea, está escrito. Estas cosas están ahí escritas en los libros de los profetas. Algo así, directamente a los gentiles, ya como escogerlo ahí para que había, no sé, digo, abierto ya para los gentiles también. A través de la muerte de Yeshua. Hay cosas en las escrituras que están ahí y han estado ahí todo el tiempo, pero no las entendíamos. Es como nosotros, ¿no? En raíces hebreas. Hay un parteaguas en nuestra vida, antes en cristianismo y ahora en raíces hebreas. Cuánto hemos aprendido, cuántas cosas hemos entendido, y siempre estuvieron ahí, porque ni modo que no, ahí estaban, pero no las entendíamos, no las veíamos así como las vemos hoy. Entonces, esto no se dio a conocer, no, sí se dio a conocer, porque el Eterno dio su revelación desde tiempos muy antiguos. Pero, ¿qué es la diferencia? Una cosa es que esté ahí y otra cosa que lo entiendas. O sea, aquí la interpretación es lo que cuenta, ¿sí? El entendimiento. Entonces, por ejemplo, vamos a decir, el sueño de Nabucodonosor. Le es dado ese sueño, ¿verdad? A él le es dado, pero pues no lo entendía. Pues el tema de la imagen con la cabeza de oro y el pecho y los brazos de plata y el vientre de bronce y las piernas de hierro y luego la mezcla de barro con hierro y luego aquella piedra cortada como por una mano celestial y que es arrojada contra esta figura y la derriba y la hace pedazos. Es una revelación. Se está dando ahí un conocimiento, pero el rey no entendía nada. Entonces esa es la diferencia. Y viene Daniel y Daniel le dice, pues ahí te va, la cabeza de oro eres tú, es tu reinado, es Babilonia. El pecho y los brazos de plata es un imperio que viene y pues lo siento, pero tú mira, vas a caminar. Viene un imperio que va a derribar al tuyo, que va a tomar el poder, y esos van a ser los medopersas.
Después vendrá otro, que esos van a ser los griegos, el bronce, y ellos van a venir, y después viene otro, que ya es el romano. Bueno, Daniel no da los nombres propiamente, pero dice que habla de varios imperios que se van a suceder el uno al otro. Entonces Daniel tiene la interpretación. El rey tenía el conocimiento, pero no tenía la interpretación. O si pensamos en el caso de, ¿se acuerdan también de el etíope, del que habla el libro de los Hechos? ¿Se acuerdan? Un hombre religioso, y va leyendo las escrituras. Un hombre rico, pues para tener acceso a unas escrituras y llevarlas ahí, ir leyendo, era un hombre muy importante, funcionario de Candace, dice. Y sí, ¿no? Llevaba su gente ahí, todo. Y viene este hombre, Felipe, hombre humilde, quizás sin mucha preparación, pero con el conocimiento dado por el Espíritu de Hashem. Y le dice, ¿y entiendes lo que lees? O sea, el conocimiento está ahí. Ahí está la palabra. Le fue dada la palabra. ¿Entiendes lo que lees? ¿Y qué dijo el etíope? ¿Cómo contestó? Entonces reconoció que no entendía nada. Reconoció que no entendía. Es como en una película que hay por ahí que le dicen a una señora, oiga, ¿y usted que va ahí donde estudian la Biblia, qué opina de todas estas cosas que están pasando en el mundo? Dice, no, pues yo sí voy donde estudian la Biblia, pero la verdad no entiendo nada. Pero pues si ya tiene años yendo, pues sí, pero no entiendo nada. Entonces no siempre el recibir el conocimiento o como dice aquí, ¿verdad? El que se te dé a conocer algo, no siempre quiere decir que realmente entiendes. Entonces, aunque el conocimiento estuvo ahí en manos de los profetas, y aunque el conocimiento fue dado al pueblo de Israel en su momento, nadie lo entendió. Vaya, ni los discípulos de Yeshua lo entendieron, que tuvieron más de 3 años de curso intensivo con el mismísimo Yeshua, y no lo entendieron. Y viene el Rab Shaul y les dice, ahí les va el misterio, que nadie había entendido hasta ese momento. ¿Sí? Entonces, ¿a qué es? Ajá, sí. O sea, parte de que perseguían a él porque para ellos era como, pues era muy descarriado andar repartiendo evangelios. Sí, ahora entre semana que veíamos el video, este video que vimos hace como 9 años, y ahí sigue en YouTube, acerca del surgimiento de los llamados judíos mesiánicos en Israel, que no es lo mismo los judíos mesiánicos en México, pues muy diferente. El judío mesiánico en México es más judío que el judío, y muy religiosos los judíos mesiánicos de aquí. Pues los judíos mesiánicos allá en Israel son más parecidos como a nosotros, como a esta congregación. Y veíamos ese video recordando de hace 9 años, es como un reportaje que hace una televisora de ahí de Israel, en donde hacen el reportaje y dicen, pues cada vez van más en aumento estas gentes que se dicen, o ellos los denominan judíos mesiánicos. Dice, judíos, pues porque son judíos, son nuestra gente, pero son creyentes en Yeshua, así dicen ellos, o dicen, bueno, ellos le dicen Yeshua, y son creyentes en Yeshua, entonces pues son como judíos mesiánicos. Y pasan ahí todo el reportaje acerca de ellos, y en el reportaje este señor, el de la televisora, hay un momento donde él dice, ellos luchan por un lado con el tema de no hacer proselitismo porque incluso pueden ser acusados y puestos en la cárcel. Allá en Israel hacer proselitismo es delito. Entonces, tú haces proselitismo y vas a la cárcel.
Entonces dice, por un lado, se ven afectados por el tema legal de que no pueden hacer proselitismo, pero por otro lado, compartir su pasión de conocer la verdad de las Escrituras, pues es algo que los impulsa también. Entonces tienen esa lucha ellos allá en Israel. Incluso hay en el reportaje dicen que había no sé cuántas congregaciones ya, pero son muchas. Y decía este señor, el reportero, que se dieron a la tarea de visitar muchas de las congregaciones y ninguna quiso como dar declaraciones o ser filmada. Sí daban declaraciones, pero así sin cámaras ni nada. Solamente una congregación aceptó y dije, sí, pues, grábanos, hombre, total. Y creo que a una muchacha o muchacho le preguntan, oye, ¿y tu familia qué dice de esto? Y dice, no, pues mis padres no saben, mi abuelita sí, pues ella me apoya, me dice que pues yo siga, ¿verdad?, mi fe. Y mis padres pues no sabían, pero pues ya van a saber, dice. La están grabando para la televisión, ya se van a enterar. Entonces, es cierto lo que dice nuestra hermana Leida, ¿no? Este tema del proselitismo prohibido en el judaísmo desde aquellos tiempos, al menos prohibido así, ¿verdad?, entre comillas, porque Yeshua dice, a los fariseos los confronta y les dice que ellos se mataban, ¿verdad?, para ser un prosélito. Entonces esa declaración de Yeshua, atención, ¿verdad?, porque según el judaísmo no hace proselitismo, y Yeshua dijo que recorrían toda la tierra para ser un prosélito y al final lo hacían más hijo del infierno que ellos. Entonces, palabra dura. Pero algo que señala es que sí hacen proselitismo. Dicen que no, pero sí. Y la verdad es que sí. Exactamente. Si no hacen proselitismo, entonces ¿por qué tienen tanta presencia en redes, tantos ministerios? Estos amigos de Chabad, ¿a poco no hacen proselitismo? O Breslev, ¿no hacen proselitismo? Por favor. Tanto video, tanta invitación. A mí me mandaron correos. En un principio, pues como yo me metí a las páginas judías y todo, andaba ahí de preguntón, me mandaron correos. Gente de Breslev, gente de Chabad, me llegó a mandar correos. Saúl, hemos visto que te interesa el judaísmo, estamos a tus órdenes, si te quieres convertir al judaísmo. Y no, hombre, estaban duro y duro. Y dicen que no hacen proselitismo. Yo creo que siempre ha sido así, ¿no? Entonces, una de las cosas con las que se enfrentó el Rav Shaul fue precisamente este tema del proselitismo. Porque en medio de una generación, o mejor dicho, de un judaísmo que prohíbe el proselitismo, nuestro santo maestro Yeshua le dice a sus discípulos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Entonces desafiando la ley judía, ¿verdad?, de no hacer proselitismo. Entonces, ¿cuál sería la respuesta, hermanos, aquí? ¿Por qué piensan ustedes que el misterio no se dio a conocer? ¿Cómo contestarían? Esa es una, no era el tiempo, así. No era el tiempo de que lo entendieran. También puede ser que a lo mejor sí tenían, o sea, sí se les daba el conocimiento, pero a lo mejor tenían un velo. Sí, Un velo de mensaje. exacto. O sea, no tenían el espíritu. O sea, el conocimiento sí, ahí estaba, pero no tenían el espíritu para entender. No podían ver, como dice el hermano, tenían un velo, ¿verdad? Tenían eso como le ponen a las mulas, así no podían ver. Entonces, eso es lo que podemos responder. Y también con Rav Shaul era como que iba ya a iniciar así toda la plenitud de los gentiles, o sea, fue como un embudo, que llegó de menos a más. Y Exacto. en su tiempo se vino todo. Porque ahí el punto sería, ¿y por qué los discípulos de Yeshua tampoco lo entendieron? ¿Verdad? Y ahí estaría lo que dice nuestra hermana Leida. Lo que dice nuestra hermana Leida, eso respondería, buenas tardes,
eso respondería a esto, ¿no? ¿Por qué los otros discípulos no lo entendieron? Bueno, porque Rab Shaul iba a ser escogido para desarrollar un ministerio especial. Él se iba a enfocar en los gentiles. Entonces, o iba a encabezar, ¿verdad? Rab Shaul iba a encabezar esta cruzada para alcanzar a los gentiles. Entonces, por eso él recibe esa revelación que los mismos discípulos no habían recibido o que no habían entendido. Acuérdense ustedes que si nosotros leemos los evangelios, nos encontramos con que en varias ocasiones Yeshua le dijo a sus discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, que padezca, que muera y que resucite el tercer día. ¿Cuántas veces se los dijo? Y no lo entendieron. No lo entendían. Ahora recordemos, ellos eran judíos, ellos tenían una enseñanza judía. Lo poco o mucho que ellos sabían de la Torá, lo sabían por los fariseos, lo sabían por los saduceos. Y el judaísmo de aquel tiempo no hablaba de un Mesías sufriente, no hablaba de un Mesías que iba a morir. Ellos hablaban de otro tipo de Mesías, de tal modo que cada vez que Yeshua hablaba de su padecimiento y de su muerte, ellos tenían una especie de bloqueo, que decían: ¿por qué el maestro está hablando de eso? O sea, si él es el Mesías, ¿por qué habría de padecer? ¿Por qué habría de morir? Y no lo entendían. Era algo que estaba velado. Incluso cuando ocurrió, cuando el Mesías murió, ellos estaban bloqueados. ¿Dónde estaban los discípulos? Escondidos. Estaban, como dice el profeta, como ovejas dispersas que no tienen pastor. Estaban escondidos, estaban asustados, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿No era el Mesías entonces? ¿Qué sucede? Hasta que lo entendieron, ¿sí? Hasta que vino el Espíritu del Eterno y les da esa certeza, les da esa revelación y pueden entender esa parte. Entonces, esta otra, que el Rab Shaul llama el misterio del Evangelio, pues era otro aspecto que no entendieron. Y que no entendieron porque el mismo Mesías en su momento, pues no se los enseñó. Incluso cuando Yeshua los envía a los discípulos, ¿se acuerdan que les dice: por camino de gentiles no vayáis? No vayan, con los gentiles nada. Y cuando vino una mujer de los gentiles a pedirle al maestro un milagro, ¿se acuerdan cómo le trató el maestro? Delante de los discípulos. Dijo: ¿qué quieres conmigo? Yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué quieres tú? Una gentil, nada que ver conmigo. Pero los discípulos veían eso y pues realmente ellos no sabían y no entendían este tema del que está hablando el Rab Shaul. Que ahora sí, vamos a ver en qué consiste ese misterio, que es la pregunta 3. ¿En qué consiste ese misterio del que habla el capítulo 3? Ahora sí, Sergio. Sergio, no, yo dije la pregunta. La respuesta que la dé otro. ¿En qué consiste? Pues yo creo que pues, no más que un misterio, sino que se trataba la primera venida del Mesías. Muy bien. De que, como usted comentó, que ellos no entendían, porque también lo comentó usted una vez, que en aquellos tiempos hablaba de un Mesías divino, porque en los tiempos modernos de ahorita los judíos hablan de un Mesías de carne, de hueso, seguro ya nació entre nosotros, pero en aquellos tiempos era diferente. En aquellos tiempos era que va a venir un Mesías divino y va a arrasar con todo y va a establecer el reino una vez. Y por eso yo creo que ellos quedaron en shock, porque no era Yeshua, no actuó como ellos esperaban. Ok, muy bien, ese es parte del misterio, ¿verdad? O sea, Sergio nos está hablando de digamos, la contraparte o este aspecto del misterio que tiene que ver con el Mesías.
y que tiene que ver con el ministerio del Mesías, que vemos las escrituras, los profetas hablan de un Mesías que parecieran dos. Por eso es que el tema del Mesías se vuelve un misterio, porque de repente los profetas presentan un Mesías montado en un burrito, de repente presentan un Mesías triunfante cabalgando entre las nubes, de repente presentan un Mesías glorioso, un Mesías rey, de repente presentan un Mesías libertador, un Mesías sufriente, un Mesías mártir. Y entonces ahí en el judaísmo se ha discutido mucho por siglos sobre todo eso. Incluso en los tiempos antiguos algunos llegaron a creer que iba a haber dos Mesías distintos. Otros decían, no, es que es el mismo. Pero si es el mismo, ¿cómo explicas que se presente de manera tan diferente? Y decíamos ayer, bueno, eso lo resolvieron diciendo, lo que pasa es que si Israel no es digno, entonces el Mesías que va a venir va a ser el sufriente, el montado en el burrito, etc. Y si Israel es digno, entonces va a ser el Mesías triunfante, el Mesías rey. Y así resolvieron ellos el aparente dilema. Y lo más interesante es que a pesar de que resolvieron el dilema, no les alcanzó eso para reconocer a Yeshua como el Mesías sufriente. No les alcanzó. Entonces, sí, es parte del misterio, pero ahí concretamente el capítulo 3 nos dice en qué consistió o en qué consiste ese misterio. El misterio del Evangelio, el misterio de las buenas nuevas. Misterio de la gracia. Que los gentiles también pueden entrar. Exactamente. Ese tema, ¿no?, del misterio tiene que ver con el regreso de los perdidos, así lo podemos ver. Ahora, no era algo nuevo revelado a los profetas, esto ya estaba desde la Torá, nada más que a muchos se les olvida que el Eterno le dijo a Moisés, esta palabra profética se la dio a Moisés. Y Moisés se la dio al pueblo de Israel en Deuteronomio. Ahí está la profecía. Y no les dice que es como algo que puede pasar, no les dice algo que esto va a pasar. Esto va a pasar, ustedes se van a apartar del pacto. Que Moisés les está dando el discurso y todo, pero el Eterno le muestra el futuro a Moisés y Moisés les dice, ustedes se van a apartar del pacto y van a ser llevados cautivos a las naciones paganas entre los gentiles, pero desde el último rincón de la tierra el Eterno los va a traer de regreso. Ese es el misterio. Ese es el misterio, nada más que toma forma el misterio cuando el reino del norte es llevado y desaparecido prácticamente, y como el reino del sur también fue llevado en cautiverio, pero ellos regresaron en 70 años, no tardaron mucho, 70 años ya estaban de regreso. Y ellos se afianzaron y ellos dijeron, no, los del norte de plano, adiós, eso ya se desapareció, ya no existen, nunca más. Y es donde el Rab Shaul dice, ese es el misterio, de que sí, van a regresar, y que el Mesías vino por ellos, para traerlos de regreso. Y como se negaron a aceptar y a entender el misterio, ¿qué pasó? Pues el Eterno consideró necesario que nuevamente la casa de Judá también fuera llevada otra vez a la dispersión, al cautiverio, y esta vez no por 70 años, sino casi 2000 años. Casi 2000 años. Y después de 2000 años, ellos han regresado del cautiverio y ellos se mantienen en lo suyo. El norte sigue desaparecido, ¿no? O sea, las 10 tribus siguen desaparecidas. Nosotros, Judá, sí regresamos. Después de 2000 años y somos, ¿verdad?, perseverantes y victoriosos, y aquí estamos, dicen ellos. Pero Efraín, como se conoce a las 10 tribus, se perdieron. Lo que está diciendo el Rab Shaul aquí es, ese misterio del Evangelio consiste en que las 10 tribus no están perdidas ni desaparecidas, sino que van a regresar.
están regresando. ¿Sí? Entonces, en eso consiste el misterio. Eso fue lo que a él se le reveló de parte del Eterno. Número 4, ¿cómo recibió Shaul el conocimiento sobre el misterio del Evangelio? ¿Cómo lo recibió, hermanos? O sea, así literal, ¿cómo lo recibió? Pues a través del Espíritu. Fue revelado. Ok. Por el Espíritu fue revelado. Pero ¿dónde? ¿En qué momento? ¿Dónde estaba? Aquí en el 3 dice, porque mediante revelación nos fue dado a conocer el misterio, como les escribe brevemente. Entonces, sí, dice que le fue dado el misterio, ¿verdad? Por revelación, pero si pensamos más lo hemos visto ya en otra de las cartas, en la carta a los Gálatas, él mencionó de una manera más específica, pero podemos recordarlo. ¿Cuándo fue que él recibió esa revelación? Porque en la carta a los Gálatas, ¿se acuerdan que vimos que él especificó que la revelación que él tenía no se la había dado ningún hombre? Él dijo: a mí, ni Pedro, ni Juan, ni Jacobo, ni ninguno de los grandes apóstoles me dio clases. Yo no aprendí con ellos, yo no estudié con ellos. A mí me enseñó el Mashiach en persona. Bueno, que quedó ciego, ¿no? Que Mashiach le dice. Ajá. Que le dice que por qué lo persigue. Bueno, pero ahí ocurre su conversión, ¿verdad? Ahí se convierte al Mashiach, cree en Mashiach. O es humillado. Las cartas habla que él fue raptado, bueno, no raptado, pero como que se le fue dada una visión que le llama que fue hasta el Tercer cielo. Ajá. Segunda a los Corintios. O sea, ahí es otro dato. Pero en la carta a los Gálatas, acuérdense que él dijo que él estuvo en el desierto de Arabia, y por allá es que él fue enseñado. O sea, esto es algo muy extraordinario, ¿verdad? Porque él dice que el Mashiach le enseñó. Es decir, el Mashiach no solo se dio un tiempo para dejar su trono, que ya está sentado a la derecha del Padre, según lo vio Esteban. El Mashiach no solamente se dio un tiempo para venir a su encuentro y humillarlo, y derribarlo del caballo y convertirlo, sino que por boca del mismo Rav Shaul sabemos que después del Mashiach se dio un tiempo para enseñarlo directamente, y esto le tomó algunos años. A los discípulos Yeshua los enseñó por 3 años y medio, según sabemos, tenemos ese dato, pero parece que con el Rav Shaul invirtió más tiempo. Si no me equivoco, fueron 11 años, de los que hace mención ahí en Gálatas. 11 años, y entonces estuvo listo y se dejó venir con todo, ¿ya? A cumplir con ese ministerio. Y no era para menos, porque se le estaba encomendando un ministerio muy especial, que era precisamente este tema del Evangelio a los gentiles. Él se convierte en el emisario, en el apóstol, en el enviado para los gentiles. ¿Sí? Entonces, ¿cómo recibió ese conocimiento? Lo recibió por revelación directa del Mashiach. Fue revelación directa del Mashiach. Número 5. ¿Qué cosas le fueron encomendadas a Shaul respecto al misterio del Evangelio? Que ya sabemos que el misterio del Evangelio es llevarle las buenas noticias a los gentiles. Ya hemos aprendido quiénes son los gentiles, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, según nos dice este capítulo, ¿qué cosas le fueron encomendadas al Rav Shaul acerca de esto? Ok, entonces la proclamación, ¿verdad? Se le encomendó la proclamación, o sea, el anuncio.
A ver, tú te vas a encargar de proclamar, de llevar, de ser el portador de las buenas noticias. Y esto es, hermanos, como cuando, bueno, los que recordamos esto de los ministerios en la iglesia anteriormente, yo alguna vez formé parte de lo que en la convención a la que pertenecíamos se llamaba Comisión de Evangelismo. Entonces, eso de la Comisión de Evangelismo era que, a ver, hermano, tú vas a estar encargado de la Comisión de Evangelismo. Oh, ¿y qué es eso? Pues te vas a encargar de proclamar el Evangelio. Y ahora sí que como Dios te dé a entender, ¿verdad? Tú te las vas a ingeniar, tú vas a ver cómo, pero tú tienes que llevar las buenas noticias a la gente. Y pues ahí andas, ¿verdad? Como Comisión de Evangelismo, diseñando planes, proyectos, ahí ideas, no, pues a ver, que si folletos, que si campañas, que si una película, que si una brigada médica, y pues de todas las formas que se pueda. Entonces aquí el Rav Shaul, una de las cosas que se le encomiendan acerca de este misterio es la proclamación o la predicación, que es lo mismo. Tú te vas a encargar de predicar las buenas noticias. ¿Cómo? Pues ingéniatelas, ¿verdad? Pero quedas encargado de eso. ¿Qué más dice ahí que se le encargó? El verso 9 dice que la administración de ese misterio. La administración. Aclarar. ¿Mande? Dice para aclarar a todos. ¿Cuál Aclarar es la a todos. administración? Muy bien, aclarar, o sea, que las personas no solamente tenían que recibir el mensaje, sino que las personas tenían que entender cómo se administraba esto. La administración. Hay unas versiones que usan la palabra dispensación, pero dispensación no es tan... Le han dado otro uso, un uso equivocado. Entonces, por eso a mí me gusta más cuando dice administración. Entonces, él recibe también esto él tenía que administrar cómo se iba a dar todo esto y que las personas conocieran también la administración. Dice la acción. Ajá, sí. Es decir, que desde un principio, una persona que recibía las buenas noticias tenía que saber también que él o ella ahora era también un portador de buenas noticias. O lo que es lo mismo, de gracia recibes, de gracia tienes que dar. Esto que yo te estoy compartiendo no es para que te lo quedes, es para que lo compartas. O sea, esa es la administración. Así se iba a administrar el misterio del Evangelio. ¿Alguna otra cosa que vean ahí que se le encomendó? Pues proclamación, administración. ¿No? Dar a conocer la sabiduría de Elohim. Muy bien, también. Entonces, ahí ya estamos, digamos, pisando otro terreno, ¿no? Ya no es solamente un mensaje en concreto, como era la buena noticia, sino el mensaje completo de las Escrituras. Porque ya cuando habla de dar a conocer la sabiduría del Eterno, pues está englobando el mensaje completo de las Escrituras. Allá en un texto del libro de los Hechos, el Rav Shaul dice, les he enseñado todo el consejo de Dios. O sea, no me he guardado nada, no les he enseñado nada más una parte, sino todo. El gran problema que se ha dado también dentro del cristianismo es el pensar o el creer que el Evangelio tiene que ver solamente con la muerte, resurrección y la segunda venida del Mesías. El Mesías casi ni habló de eso. Si se dan cuenta, casi ni habló de eso. El mensaje del Mesías era el reino, el reino, el reino, el reino. El reino, o sea, el conocimiento del Eterno, la Torá, los mandamientos, ese era el tema.
Entonces el Rab Shaul también entiende eso, y no solamente se iba a limitar a hablar una parte de la buena noticia, sino toda la escritura. Entonces se le está dando como parte de su ministerio proclamar, administrar, pero dar a conocer también toda la palabra, toda la escritura. Esta sería la segunda fase después de que ya es como predestinado. Sí, es como cuando hablábamos hace rato de la figura del Mizcán. Ve, la figura, el Mizcán, cuando uno ya entra, o si estás dentro del santuario, la menorá que está ahí dentro del santuario es como que la palabra del Eterno, pero digamos en un nivel más elevado. Decíamos que la fuente de bronce representa también la palabra, pero la palabra que te santifica, la palabra que te limpia, que ese sería como las buenas noticias, como el mensaje del arrepentimiento. Pero una vez que ya eres purificado, una vez que aceptas este mensaje, que eres transformado, subes de nivel y ahora estás ante la menorá, que es la misma palabra, pero en un nivel mayor, ya más conocimiento del Eterno, que eso es lo que está diciendo aquí. ¿Sí? Que el Rab Shaul no solamente iba a proclamar la buena noticia, sino que le iba a dar a conocer a la gente pues toda la sabiduría del Eterno, toda la palabra, o sea, encargarse de que tuvieran un crecimiento de la palabra del Eterno. Iba a decir espiritual, pero muchas veces es malentendido eso de crecimiento espiritual. Muchas veces las personas no entienden qué es realmente el crecimiento espiritual. Antes teníamos personas acá que se la pasaban pidiendo por su crecimiento espiritual. Era una oración muy recurrente. Decíamos, hermanos, alguna petición que tengan para orar, yo, hermano, quiero que oren por mi crecimiento espiritual. Y toda la vida pidiendo por crecimiento espiritual. Entonces, si tú no entiendes qué significa el crecimiento espiritual, ¿cuándo vas a crecer? Pues nunca. Entonces, eso era de lo que también se tenía que encargar el Rab Shaul, que la gente realmente creciera espiritualmente. ¿Y cómo se hace eso? Obedeciendo los mandamientos. No existe otra forma. Tienes que obedecer los mandamientos. Vas a ir avanzando, vas a ir creciendo. Pero si lo único que haces es estar pidiendo por crecimiento, pues ahí te vas a quedar. Entonces, eso es lo que se le encomendó, principalmente, ahí se engloba casi todo, ¿no? Proclamación, administración y dar a conocer la sabiduría del Eterno. Puede haber otros detalles ahí, pero estas tres cosas engloban todo lo que se le encomendó al Rab Shaul. Número 6, ¿qué papel desempeña el Mashiach respecto al misterio del Evangelio? Esta puede estar fácil o a lo mejor no tanto. ¿Qué papel desempeña el Mashiach respecto al misterio del Evangelio? Entonces, ¿qué dijimos que es el misterio del Evangelio? La redención de las tribus perdidas, la redención de Israel, la redención del reino del norte. ¿Qué papel juega el Mashiach en esto? Él es el Redentor. Él es el Redentor. Esto es muy interesante porque el Mashiach dijo cosas como: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Frases que nos dejan pensando que de alguna manera Él les estaba diciendo a los de la casa de Judá: yo no vine por ustedes, yo vine por los perdidos, yo vine por la casa de Israel. Y de hecho lo dice: yo no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso está dejando fuera incluso a los de Judá. Pero por otro lado vemos que los que se convirtieron y creyeron en Él y fueron la base de su ministerio, los apóstoles,
fueron judíos, o al menos eso creemos. ¿Por qué digo que al menos eso creemos? Porque según datos históricos dicen que cuando se dividió el reino, hubo gente de las 10 tribus que se separaron que decidieron quedarse en Judá. Es decir, fueron asimilados por la casa de Judá, pero no eran de la casa de Judá. Es decir, que había gente de Manasés, de Zabulón, de las diferentes tribus, se quedaron en Judá. No se quisieron ir con los otros. Entonces, no hay una certeza como tal de que los 12 apóstoles hayan sido judíos, o sea, casa de Judá. Existe la probabilidad de que algunos hayan sido de otras tribus. Pero, estoy divagando, ¿verdad? Existe la posibilidad. Porque Yeshua dice, yo no vine a llamar, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿El Rab Shaul era judío o no? Sí, judío, parecido. ¿Pero a qué tribu pertenecía? Benjamín. A Benjamín. O sea, directamente no era de Judá. Era de la tribu de Benjamín, aunque Benjamín fue la única que sí se quedó siendo parte de Judá. O sea, había una conexión muy íntima entre estas dos tribus desde que Judá le dijo a Jacob, tú confía en mí, yo voy a proteger a mi hermano y yo te lo regreso porque te lo regreso y me muero. Y él hizo un pacto ahí que nunca pensó en el alcance de sus palabras, pero las palabras ahí de Judá firmaron como que un pacto ahí entre estas dos tribus que ya a partir de ahí serían indivisibles, Judá y Benjamín. Y muy interesante porque Benjamín pues realmente tendría que haber estado en el otro grupo porque era hermano de Yosef y sin embargo quedó acá. Eso es parte del misterio. Entonces el papel que Yeshua desempeña ciertamente Él es el redentor de los gentiles. Él vino y todo parece indicar que en esa primera venida el Mashiach tuvo esa encomienda de redimir primero a Israel, redimir primero a las tribus perdidas. Y no es que Judá no necesite redención, Judá también necesita redención, pero Judá tiene algo a su favor muy importante: tienen la Torá y no se han apartado de la Torá. Y eso lo explica Rab Shaul en la carta a los Romanos. ¿Qué privilegios tiene el judío entonces? Muchos, claro que sí los tiene. El principal, la Torá. Han pasado siglos y milenios y ellos permanecen fieles a la Torá. Y la Torá los ha guardado hasta ahora. ¿Sí? No que no necesiten ser redimidos, igual necesitan al Mesías y el Mesías vendrá y los redimirá. De eso habla el Rab Shaul también en la carta a los Romanos. Pero por el momento el papel del Mashiach es redimir a la casa de Israel, redimir a los gentiles. Se tiene que cumplir eso primero. Y número 7, ¿cuál es el papel que desempeña la iglesia? Y noten que está entre comillas. ¿Cuál es el papel que desempeña la iglesia respecto al misterio del Evangelio? Primero, ¿por qué ponemos la iglesia entre comillas? Porque sí, es un término incorrecto, pero necesario, ¿verdad? Digo necesario porque pues muchas personas no entenderían si no nos referimos a la iglesia. Como eso que decía de la Biblia en Corea. ¿Sí? Como la Reina Valera 60, que de las muchas versiones que hay de la Biblia, sin temor a equivocarme, yo creo que está entre las peores versiones, la 60, pero pues es la más conocida, es la más popular,
Entonces, aunque sea una traducción malita, y de hecho la que más le metieron las interpolaciones famosas, pues sigue siendo la más conocida, la más popular. Entonces, digámoslo en estas palabras, es un mal necesario, ¿sí? Y aquí también, bueno, pues utilizamos el término iglesia, entre comillas, porque a pesar de ser incorrecto, pues es necesario para que se pueda entender el mensaje. Entonces, ¿cuál es el papel que desempeña la iglesia respecto al misterio, del Evangelio? Pues ella es la que ha suplantado al misterio. Bueno, es que ahí si hablamos de la iglesia cristiana, pues sí, ¿verdad? Pero por eso lo puse así entre comillas, para que se entienda que no estamos hablando de la iglesia cristiana, Del pueblo. de la supuesta iglesia, ¿verdad? Sí, que ya aclaramos que la palabra iglesia es Kehilá, Kahal, y me gustó la que nos enseñó Karen. A ver si se acuerdan de una vez para irnos a la otra clase. Nos enseñó otra palabrita, no muy conocida, pero muy interesante. No. Bueno, ahí le voy a dejar a la maestra el encargo de platique con sus alumnos. Se las escribimos en el pizarrón. Sí. Ya está viendo los apuntes. Edad. ¿Cómo era? Que no es muy común, ¿no? muy conocida, pero cuando nos explicaba ella el significado, y si lo viéramos a profundidad, pues es una belleza, ¿verdad? Aparece cuando se da la Torah y luego aparece en la descripción que se hace de los primeros creyentes. Era una Y no es casualidad, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a entender el papel que desempeña, ¿sí? El papel que desempeña la iglesia. Porque el Mesías tiene su rol como redentor, como el que efectuó la obra, la tarea, pero finalmente Él encomendó esa tarea a la iglesia, a la asamblea de creyentes. Él encomendó esa tarea. Entonces, cuando Él se fue, los discípulos se quedaron como, ¿y ahora? ¿Qué vamos a hacer? O sea, ¿qué sigue? ¿Por qué te fuiste, Señor? Y recuerden que tuvieron que venir 2 ángeles a moverlos, ¿verdad? Yo siempre me imagino este cuadro como que Yeshua llegó allá al cielo y ya se sentó en su trono y todo, y volteó y dijo, todavía están ahí. Y los discípulos estaban viendo al cielo. Se quedaron ahí absortos, como hipnotizados. Y el maestro pues agarró 2 ángeles y dijo, ¿saben qué? Vayan a mover a estos, porque si no, capaz ahí se quedan hasta que regrese. Y van los ángeles, se aparecen entre ellos, varones galileos que están mirando al cielo. Y saben que esa frase, también ahorita me vino esto, ¿no? Que decíamos que no había la certeza de que los discípulos fueran todos judíos. Esa frasecita, hasta ahorita estoy reaccionando, varones galileos. Los galileos no eran judíos. A Yeshua, de hecho, no lo reconocían como un judío porque decían de Galilea. Checa las escrituras, ¿cuándo se ha levantado un profeta de Galilea? Y fíjese, le dijeron galileos a los discípulos. Varones galileos que están mirando al cielo. Este mismo Yeshua, así como lo vieron irse, así lo verán regresar. Pero mientras tanto ustedes, muévanse. ¿No se les dejó una tarea? ¿No tienen algo que hacer?
hay que apurarse. Vámonos porque el Señor va a regresar. Y entonces sí, pues, vámonos. ¿Qué dijo? No, pues que a Jerusalén, vámonos allá. Allá hay que esperar la promesa. Entonces, aquellos discípulos, los 120 en el aposento alto, son la iglesia, o sea, son la asamblea de creyentes. ¿Y cuál es el papel que juegan? Son los portadores, ¿verdad?, del mensaje, son los que... ¿Mandé? Hacer discípulos de las naciones. ¿Sí? Son los que se van a encargar. O sea, como que el maestro dijo, a ver, yo ya hice la parte difícil, a ustedes les toca ahora la parte fácil, ¿verdad? Ir y dar a conocer este misterio. Hay que darlo a conocer a todos. Entonces ahí está. La tarea. Recordemos que los discípulos se enfocaron principalmente en la región de Judea y como que no querían salir de ahí hasta que viene la persecución y ya salen por todos lados. Pero igual ellos se enfocaban en los judíos. E incluso el mismo Rab Shaul, en un principio vemos en Hechos, se enfocaba en los judíos. O sea, como que él estuvo terqueando, ¿verdad?, a los judíos. ¿A dónde llegaba siempre? A las sinagogas. Hasta que hay un momento, hay un punto de quiebre en donde, y justamente fue en Éfeso, en donde ya se da ese cambio y donde ya el Rab Shaul dice, yo ya con los judíos no quiero nada, ya me voy con los gentiles. Yo estoy limpio de la sangre de todos ustedes, diciéndole a casa de Judá, ahora sí, de aquí en adelante, puro gentil, ya no me voy a enfocar en otra cosa. Sería como decirle al Rab Shaul, pues ya se te había dicho, hermano, pues tú andas terco con los judíos. Él tenía una pasión por los judíos, lo dice en la carta a los romanos, dice, quisiera yo mismo ser maldito, muy al estilo de Moisés, ¿no? Bórrame de tu libro, con tal de que se salve alguno de mis hermanos. Pero a él ya se le había encomendado el ministerio a los gentiles. Ya cuando lo entiende, se enfoca en esto, pero no era algo exclusivo de Shaul. Es de la asamblea de creyentes, la iglesia como se conoce. Y con eso, hermanos, terminamos el capítulo número 3 de la carta a los Efesios. ¿Cuántos nos quedan? ¿Cuántos capítulos trae la carta? 6. A partir del próximo capítulo empezamos a ver el lado práctico. 3 y 3, ¿verdad? 3 de doctrina y 3 de práctica. Bueno, nos despedimos. Shalom, mis hermanos. Shalom. Tuvimos 7 unidos aquí.